Relatos de misterio. Leyendas e historias de miedo. Como todos sabemos, las leyendas urbanas tratan de todo tipo de historias o creencias populares, y muchas de ellas basadas en algún tipo de superstición. Pero todo no son mitos y leyendas, sino que muchas veces termina sucediendo dichas leyendas urbanas. Te invito a conocer una historia, basada en hechos totalmente reales. Ya que tal historia, le ocurrió a mi padre. Cuando mi padre era joven, y por aquel entonces cualquier trabajo era bueno, con tan solo 16 años ya tuvo que trabajar para ayudar a mi abuelo que estaba muy enfermo. No tuvo otra opción, y es más, no le quedó otro remedio. Desde muy joven tuvo que buscar trabajo en el pueblo, ya que era la única salida para traer dinero a casa. Mi padre nunca tuvo hermanos, ya que cuando tan solo tenía 8 años, su madre murió atropellada por un carro de caballos. Posiblemente si mi abuela no hubiera muerto en aquel fatídico accidente, mi padre no hubiese sido hijo único. Como os expliqué al principio, mi abuelo estaba muy enfermo, y desde que su mujer murió, aún desmejoró más. Y dicho día mi padre fue a buscar y a pedir trabajo a la gente del pueblo, ya que era la única forma de sacar la casa adelante. El trabajo por aquel entonces escaseaba. No había mucho donde elegir, hasta que esa misma mañana, mi padre encontró por una de las calles que llevaban al ayuntamiento a un viejo amigo de mi abuelo. Hombre Carlos, ¿qué haces tan pronto por el pueblo y de buena mañana? Hola señor, pues mire, es que estoy buscando trabajo por las fábricas y comercios del pueblo, pero nada, no hay trabajo para mí. Vaya, lo siento. ¿Y tu padre cómo se encuentra? Pues, como siempre, decaído y muy cansado. La enfermedad le está matando poco a poco. Vaya hijo, lo siento de verdad. Tu padre es un buen hombre. Ahora que me acuerdo, en el cementerio del pueblo buscan un ayudante para el enterrador. Ya sé que no es mucho el dinero que pagan, pero, al menos, será una ayuda para tu casa. Gracias señor, iré corriendo para que nadie me quite el puesto. Ah, y saluda a tu padre de mi parte. Sí, se lo diré en cuanto llegue a casa, señor. Bueno, mi padre no se lo pensó ni un momento, y corriendo, puso dirección al cementerio del pueblo. Al llegar al camposanto, la verja estaba entreabierta, pero desde fuera no podía ver al enterrador del pueblo. Sin pensárselo en ningún momento, empujó la verja y se adentró en el interior. Todo estaba en silencio, no había ningún ruido. Se podía sentir una gran calma en ese lugar. Grandes paredes altas y llenas de viejos nichos, unos llenos por personas ya fallecidas, y otros cientos vacíos. Se podía oler un fuerte olor a rosas y a todo tipo de flores. A lo lejos, y al final de una de las calles del cementerio, mi padre escuchó un ruido. Escuchó como un pequeño sonido de metal que golpeaba en una de las paredes de los nichos. Se acercó lentamente hasta donde provenía aquel misterioso sonido, y al asomarse a una de las calles, allí sentado y en un viejo taburete, se encontraba agachado el enterrador del pueblo. Aquel buen hombre estaba terminando de dar sepultura a alguna persona que ya había pasado a mejor vida. Con unos viejos tochos, un palustre, y con un cubo con yeso, el enterrador poco a poco tapaba el nicho de aquel fallecido. Solo se podía escuchar el arrastrar del yeso al esparcirlo entre los ladrillos, y con aquella extraña herramienta de metal. Mi padre se acercó hasta el sitio donde se encontraba el hombre trabajando. Cuando el enterrador movió su cuerpo para coger un ladrillo, se dio cuenta de que no se encontraba solo. Andando hacia él se acercaba tímidamente un chico. ¿Te puedo ayudar en algo, muchacho? ¿Eres familiar del fallecido?
Si vienes a dejar flores, las tendrás que dejar fuera del nicho. No, señor, no soy familiar. Vengo a por lo del puesto de trabajo. Una persona del pueblo me dijo que se necesitaba un ayudante para realizar trabajos en el cementerio. ¿Y qué edad tienes, muchacho? Tengo 16 años, señor. Y realmente necesito el puesto de trabajo. Estoy dispuesto a trabajar las horas que me diga y por el dinero que me pueda pagar. Vaya chico, la verdad es que tienes las ideas muy claras. Pues sí, necesito ayuda aquí en el cementerio. No te puedo pagar mucho, pero también te puedo ofrecer que te lleves a casa fruta y tomates que tengo plantados en el huerto. Gracias, señor, no se arrepentirá de mi trabajo. Por cierto, ¿cómo te llamas, muchacho? Mi nombre es Carlos. Pues bien, Carlos, no se hable más, el trabajo es tuyo. Puedes empezar por barrer esta misma calle y recoger todas las flores de los nichos que estén en mal estado. Sí, señor, ahora mismo empiezo. Yo mientras iré al marmolista del pueblo para encargar la placa para este nicho. Si viene alguien preguntando por mí, coge el recado. Hasta luego, chico. Sí, señor, no se preocupe. Bueno, de este modo, mi padre encontró su primer empleo. Todo contento, empezó a barrer aquella calle de nichos tal y como le dijo el buen hombre. Mientras recogía las hojas que habían por el suelo, escuchó un ruido. Y se detuvo por unos instantes, y prestó más atención para ver de dónde provenía el ruido. Pero, no pudo averiguar qué es lo que era. Agachó su cabeza y siguió con su trabajo. Al no pasar ni 10 minutos, un coche fúnebre se adentró lentamente, hasta la misma calle donde se encontraba mi padre. Se trataba de aquel buen señor, el enterrador del pueblo, sí, el que le había dado el trabajo a mi padre. El hombre salió del coche, y le dijo a mi padre que le echase una mano a cargar el mármol del nicho en el coche. Y le dijo: Gracias, hijo. Por favor, cuando termines de barrer, recoge los ladrillos y lava también el cubo del yeso. Si no, se pondrá duro. Sí, señor, como usted diga. Bueno, Carlos, yo ya no vendré luego al cementerio ya que será tarde. Así que, toma las llaves y cuando te marches, cierra la verja del cementerio. Hasta mañana, chico, y te espero puntual a las 8. De acuerdo, señor. Aquí estaré, no se preocupe. Cuando el sepulturero marchó, mi padre se puso de nuevo con las faenas que le había dejado encargadas. Terminó de barrer. Ahora, le tocaba recoger los ladrillos y limpiar el cubo de yeso con el que había usado para enyesar el nicho de aquel fallecido. Pero, mientras se agachaba para recoger el cubo, de nuevo, mi padre sintió un ruido. Y se detuvo en seco, ya que esta vez sí sabía de dónde procedía el ruido. Era precisamente de aquel mismo nicho, el que muy pocas horas antes, aquel buen hombre había hecho sepultura. Mi padre se quedó blanco, quieto y con el cubo en la mano mirando hacia el nicho. Y de nuevo, un golpe seco. Mi padre acercó su cabeza, y sin pensárselo acercó su oreja al nicho. Y de nuevo, otro golpe, y detrás de este otros 3 más seguidos. Mi padre tenía tanto miedo en ese momento, que no podía ni reaccionar. Se encontraba solo en aquel cementerio. Había muy poca luz ya que era bastante tarde. Y mi padre, era solo un niño de 16 años. Y estaba totalmente solo, y rodeado de cientos de fallecidos. Y de nuevo un sonido diferente, pero esta vez sonaba, como cuando alguien habla debajo del agua. Otros 2 golpes más y de nuevo el silencio. Tras la calma, mi padre me explicó que sintió un llanto de una mujer. Era un llanto muy flojo, que venía del mismo nicho que horas antes. Había sido alguien enterrado en él. Mi padre soltó el cubo de yeso que aún aguantaba en sus manos. No se lo pensó en ningún momento. Corrió dirección calle abajo al centro del pueblo, para ir en busca del sepulturero, ya que sabía que estaría en el marmolista. Al llegar blanco y casi sin aliento, al entrar en la marmolería, se encontró de repente con el hombre que justamente salía por la puerta. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras mal? Estás muy blanco y pálido. No, señor. Es que me ha ocurrido algo en el cementerio. Cuando estaba recogiendo los ladrillos y el cubo de yeso, he oído llorar a alguien dentro del nicho que usted ha tapado. Y es más, he sentido muchos golpes y estos procedían del interior. ¿Pero qué dices, muchacho? Los muertos no hacen ruido, ¿entiendes? Le digo que sí, señor. Sé muy bien lo que digo. Corramos a sacar a esa chica de allí. Pero ¿cómo sabes que es una chica la que he enterrado? Ya se lo digo. La he escuchado de dar fuertes golpes en la caja y de llorar. Mi padre estaba tan asustado
blanco y tan nervioso, que al final logró convencer al enterrador del cementerio. Y ambos acudieron corriendo en el coche fúnebre. Al llegar al cementerio, aparcaron el coche justo en la misma calle donde se encontraba el nicho. Al bajarse del coche fúnebre, y tan rápido como pudieron, fueron corriendo hasta donde se encontraba el cubo de yeso y también aún donde quedaban sin recoger algunos ladrillos. El hombre no se lo pensó ni un instante, cogió uno de los ladrillos del suelo, el cual lo usó para golpear los ladrillos del nicho. Hizo un pequeño agujero de unos 20 o 30 centímetros, pero no podían ver nada en el interior, todo estaba muy oscuro. El hombre, todo nervioso, le dijo a mi padre: ve al coche y tráeme una linterna que hay en la guantera. Mientras, el hombre gritaba y decía: ¿puede escucharme? Un momento, no tenga miedo, ahora mismo la sacamos. Mi padre le dio la linterna, y por el pequeño agujero que habían hecho metió la linterna y alumbró el interior del nicho. ¿Cuál fue la sorpresa para el sepulturero que al enfocar el ataúd la tapa estaba totalmente desencajada? Ahora sí creía a mi padre, ya que él sabía que cuando metió el ataúd en el nicho, este estaba perfectamente cerrado. El hombre, después de ver lo que vio por aquel agujero, sin pensárselo, se lió a patadas limpias hasta que terminó de romper los ladrillos. Algo que le fue bastante fácil, ya que el yeso aún estaba fresco. Al terminar de romper los ladrillos, el hombre le pidió nuevamente a mi padre que le trajera del coche unas cuerdas que tenía, y rápido se las trajo. El sepulturero amarró estas en el ataúd, y ambos tiraron y arrastraron hasta extraerlo totalmente de aquel oscuro nicho. Mi padre no quería mirar, pero el hombre destapó rápidamente la tapa del ataúd. ¿Y cuál fue la sorpresa para ellos? Que en el interior estaba la chica, sí, pero esta, no amortajada de forma normal. Estaba de lado y con los ojos totalmente abiertos. El hombre, aunque acostumbrado a ver féretros y enterrarlos, estaba blanco, sí, como también mi padre. Aunque la chica estaba con los ojos abiertos, al tomarle al sepulturero el pulso y mirarle el aliento con un espejo. La chica nuevamente había muerto y seguramente tras haberla enterrado viva. Llegaron tarde, antes de llegar, y seguramente había muerto dentro del ataúd al no haber oxígeno. Esta chica había luchado por salir rompiendo a patadas el ataúd. Varias de sus uñas quedaron clavadas en la tapadera, y la mortaja con la que la enterraron totalmente desgarrada. Seguramente al despertar esta pobre chica, y lo más posible, es que no supiera dónde se encontraba. Todo oscuro, en silencio, y a punto de vivir una de las peores pesadillas para los seres humanos. Y esta es la que te entierra en vivo. ¿Hay algo peor que morir? Sí, y es hacerlo 2 veces. Un saludo, y gracias por escuchar esta historia.